Historia de Jabobo. Tomo 2. Volumen 2. Segundo libro de los Reyes de Jabobo. Capítulo 15. La Segunda Guerra Mundial. Efectivamente, el generalizado ambiente de tensión internacional que existía en el mundo entero con todos estos acontecimientos bélicos descritos propició el estallido de la Segunda Guerra Mundial, iniciada el 1 de septiembre de 1939 con la invasión alemana de Polonia. El imperio de Jabobo, aunque se mantuvo neutral durante todo el desarrollo del conflicto mundial, pues no se involucró ni militar ni económicamente en el conflicto, se hallaba como aliado de Estados Unidos, Gran Bretaña y sus demás apoyadores. La excusa de Alemania para justificar ante Francia y Gran Bretaña su invasión en Polonia era la farsa de un ataque polaco contra un puesto fronterizo alemán. La maquinaria de guerra alemana se desplazó con relativa facilidad y rapidez a través de los bosques, las llanuras y las carreteras en mal estado que poseía Polonia en la estratégica Guerra Relámpago. Pero Gran Bretaña y Francia le dieron a Alemania 2 días para retirarse del país, a lo que Hitler no hizo caso. Entonces, el día 3 de septiembre de 1939, el Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda le declararon la guerra a Alemania, seguidos rápidamente por Francia, Sudáfrica y Canadá. Los franceses, por su parte, atacaron el Sarre, pero rápidamente se retiraron de allí, mientras que los ingleses y sus aliados apenas pudieron presentar acción directa contra los alemanes. 8 días después de comenzar la invasión alemana de Polonia, los ejércitos nazis alcanzaron Varsovia y la asediaron por espacio de 3 semanas. Entretanto, la Unión Soviética, de acuerdo con el pacto de no agresión firmado con Hitler, invadió la región oriental polaca, causando una rápida derrota en el ejército polaco y la huida de su presidente y de su comandante en jefe a Rumanía. El 1 de octubre, Varsovia, capital de Polonia, capituló ante los soldados alemanes y 6 días después se rindió su última resistencia militar, pues varias tropas huyeron a países europeos vecinos. Polonia fue conquistada y sus recursos humanos y materiales sirvieron de mucha ayuda para alimentar la poderosa maquinaria de guerra alemana. Mientras los alemanes se reagrupaban para atravesar el invierno en buenas condiciones, los británicos y los franceses se mantenían a la defensiva sin pasar a la ofensiva. Entretanto, la Unión Soviética atacó Finlandia el día 30 de noviembre de 1939, superándola por mucho en sentido militar, pero costándole mucho en vidas la invasión completa de Finlandia debido a la heroica resistencia de los soldados finlandeses. Pero finalmente los finlandeses cedieron a las exigencias de los soviéticos, entregándoles áreas estratégicamente importantes en la frontera cerca de Leningrado, así como en la Carelia a cambio de la paz. Cuando Hitler se enteró de la debilidad del ejército soviético en Finlandia, pensó con seriedad la posibilidad de invadir la Unión Soviética para más adelante. Alemania invadió Dinamarca y Noruega el día 9 de abril de 1940, en la operación Weserübung, a fin de anexionárselas para su imperio y para contrarrestar la amenaza de una inminente invasión del enemigo franco-inglés desde Noruega. Dinamarca no resistió, pero Noruega peleó con sus fuerzas armadas noruegas contra los nazis por su soberanía, pero fue derrotada principalmente por la traición de Vidkun Quisling, quien le facilitó a los nazis la toma del país. Tropas procedentes de Gran Bretaña desembarcaron en el norte de Noruega para ayudarlos a repeler el ataque de los nazis. Sin embargo, estos también fueron derrotados por los alemanes a últimos de junio
y llegaron a retirarse de Noruega, permitiendo así que la Alemania nazi controlara la mayor parte del país. La familia real noruega también huyó a Londres a fin de salvar sus vidas. Alemania usó Noruega como base para los ataques navales y aéreos contra los convoyes árticos que se dirigían a la Unión Soviética para suministrarle armas y suministros a fin de debilitar a Rusia y así asegurarse Hitler su invasión hacia ella. Por su parte, los partisanos noruegos continuaron la lucha contra la ocupación alemana durante el resto de la guerra en la medida en que pudieron hacerlo. Para el día 10 de mayo de 1940, la Alemania nazi ya había invadido Luxemburgo, Bélgica, Holanda, Países Bajos y Francia. Holanda fue aplastada con rapidez y su ciudad capital, Rotterdam, fue destruida en un bombardeo aéreo. La fuerza expedicionaria británica y el ejército francés avanzaron hacia el norte de Bélgica con el propósito de librar una guerra móvil en el norte contra los alemanes, a la vez que mantenían un frente continuo y estático a lo largo de la línea Maginot más al sur. Sin embargo, esta estrategia de los aliados fracasó ante la brutalidad y rápida eficacia de la guerra relámpago de los alemanes. En la primera fase de la invasión alemana contra Francia, el general von Help de la Wehrmacht se precipitó con sus tropas a través de las Ardenas, una región con frondosos bosques que los aliados juzgaron imposible que los alemanes lo penetraran con sus tanques y demás armamentos modernos. Los alemanes rompieron la línea francesa en Sedan, la cual estaba únicamente defendida por reservistas del ejército francés, y luego giraron hacia el oeste a través del norte de Francia, hacia el Canal de la Mancha, dividiendo en dos a los aliados, por lo que los debilitaron, obligándolos así a huir o ser masacrados. Los aliados optaron por huir y fueron evacuados a Inglaterra desde Dunkerque en la conocida Operación Dinamo, en barcos civiles y de guerra, en número de 338.000 soldados, entre británicos, franceses y belgas. Fue entonces cuando Hitler optó por detener el avance alemán en dirección a Inglaterra a fin de que sus tropas se recuperaran de la reciente conquista de Francia. El día 10 de junio de 1940, Italia se unió a la guerra del lado de la Alemania nazi al observar sus imparables victorias militares en Europa, por lo que comenzó a atacar a Francia por el sur. Los alemanes completaron la conquista de Francia y ésta le pidió el armisticio, firmado el día 22 de junio de 1940. París fue ocupada por los nazis y el sur de Francia, conquistado por Italia, fue administrado por Hitler bajo el nombre de la Francia de Vichy. Entonces, durante el verano de 1940, Hitler comenzó a planificar cuidadosamente su invasión de Inglaterra en la conocida Operación León Marino. Mucho del armamento y del suministro del ejército británico se había perdido en Dunkerque. Por otro lado, los alemanes no tenían esperanza alguna de doblegar a la poderosa Marina Real británica por su superioridad tecnológica, numérica y eficacia en el combate naval, pero pensaron que tendrían una oportunidad de éxito si podían alcanzar la superioridad aérea. Para lograrlo, tenían primero que destruir a la Fuerza Real Aérea. Fue entonces cuando se inició un combate aéreo a finales del verano de 1940 entre los alemanes y los británicos, conocida como la Batalla de Inglaterra. La Fuerza Aérea Alemana, Luftwaffe, tomó como objetivo primordial destruir los aeródromos y estaciones de radar del mando de cazas de la Fuerza Real Aérea de los británicos. Al no conseguir Hitler una rápida victoria e impulsado por el contraataque inglés lanzado a Berlín,
desvió los bombardeos directamente a las ciudades inglesas. En la Operación Blitz, los nazis bombardearon por más de 5 meses las ciudades más importantes de Inglaterra, como Londres, Liverpool, Coventry, Bristol, Southampton, Birmingham, Swindon, Plymouth, Cardiff, Manchester y Sheffield. Pese a todos los fuertes ataques de Alemania, Inglaterra resistió firmemente al mando de su férreo primer ministro Winston Churchill. Finalmente, la Luftwaffe fue repelida por los Hurricanes y los Spitfires, mientras la Marina Real Británica mantenía el control sobre el Canal de la Mancha. La Operación Blitz provocó alrededor de 43.000 muertes y destruyó más de 1 millón de viviendas, pero fracasó en alcanzar los objetivos estratégicos de obligar a Gran Bretaña a salir de la guerra o debilitarla a fin de poder ser invadida, por lo que Hitler desistió de poder hacerlo. Esta fue la primera gran derrota que Hitler experimentó en su política de conquista europea. Ante esta terrible situación, Gran Bretaña se hallaba sin recursos económicos. El presidente norteamericano Franklin Delano Roosevelt persuadió al Congreso de los Estados Unidos para que aprobase el Acta de Préstamo y Arriendo el 11 de marzo de 1941, ante la insistencia de Winston Churchill de hacerlo, pues alegaba que si Gran Bretaña sucumbía ante Hitler, Estados Unidos se vería completamente solo y sin ayuda en el conflicto mundial. Una vez aprobado el préstamo, se otorgó a Gran Bretaña y sus aliados, que entraron en ella en guerra, con 34.400 millones de dólares en equipo militar y otros suministros, y más de 15.000 millones a otros países aliados de Gran Bretaña que estaban dispuestos a entrar en guerra contra Alemania. Jabobo, por supuesto, se abstuvo de participar en el conflicto mundial y no proporcionó ninguna clase de ayuda militar y económica a Gran Bretaña. Canadá, por su parte, sí envió casi 5.000 millones de dólares en suministros a Gran Bretaña. Pronto, los aliados podrían reforzar su poderío militar para hacerle frente a la maquinaria de guerra alemana. Y en el mar Mediterráneo se sucederían importantes batallas contra las fuerzas del Eje, Alemania, Italia, Japón, para retomar el control del mar Mediterráneo y del norte de África, puesto que el Imperio Británico dependía del tráfico marítimo a través de sus aguas hasta alcanzar el Canal de Suez en Egipto, el cual comunicaba con el Mar Rojo y a su vez con el Océano Índico, a fin de llegar a la India, que era colonia británica. Si el canal caía en las manos del Eje, o si la Marina Real Británica perdía el control del Mediterráneo, obligaría al transporte marítimo británico a efectuar la ruta entre la metrópoli inglesa y la India y Australia alrededor del Cabo de Buena Esperanza, lo que aumentaría la distancia de la ruta en muchos miles de kilómetros más. Por esa razón, tras la rendición francesa ante los nazis, los británicos destruyeron la armada francesa anclada en el norte de África en julio de 1940, por temor de que cayese en manos alemanas y fuesen usadas contra ellos. Esta medida permitió a los británicos incrementar su potencial naval en la región, pero distanció diplomáticamente a los franceses de los ingleses. Con la flota francesa eliminada, la Marina Real Británica combatió contra la flota italiana por la supremacía en el Mediterráneo desde sus fuertes bases en Gibraltar, al sur de España, la isla de Malta y la ciudad de Alejandría, ubicada en el norte de Egipto. Por otro lado, las tropas italianas lograron invadir y capturar la Somalia británica en agosto de 1940. Italia también comenzó a invadir Grecia desde su colonia en Albania, pero los griegos los repelieron con rapidez.
Esto sucedió a finales de octubre de 1940. Sin embargo, a mediados de diciembre, el ejército griego avanzó incluso hacia el sur de Albania, enfrentándose a más de 500.000 de soldados italianos. Entretanto, de acuerdo al apoyo que Gran Bretaña daba en compromiso a Grecia, atacó a la flota italiana el día 11 de noviembre de 1940. Aviones torpederos volaron desde sus respectivos portaaviones británicos para hundir a los buques de guerra italianos en el puerto meridional de Tarento. Un acorazado fue hundido y se pusieron temporalmente fuera de servicio a otros buques más. Cuando el jefe naval japonés Isoroku Yamamoto se enteró del éxito británico contra la flota italiana, lo tuvo en cuenta a la hora de evaluar y planificar su ataque contra la flota del Pacífico de los Estados Unidos. La Grecia continental, cuyas mejores tropas fueron diezmadas al luchar contra los italianos en Albania, sucumbió finalmente en Metaxas ante una invasión efectuada por los alemanes desde el nordeste a través de Bulgaria, debido a que los alemanes habían conseguido derrotar a Yugoslavia con rapidez. Las tropas italianas llegaron a Egipto desde su colonia en Libia a fin de atacar a las fuerzas militares británicas ubicadas allí en septiembre de 1940, dando así lugar a la campaña en África del Norte, cuyo objetivo era, al derrotar a los británicos, capturar el Canal de Suez. Pero no lo lograron, pues los británicos contaban con el apoyo de refuerzos militares traídos desde la India, Australia y Nueva Zelanda. Los aliados superaron a los italianos en la conocida Operación Compás, que terminó en 1941. Después, los aliados fueron hasta Grecia para defenderla del ataque alemán. Las fuerzas alemanas, por su parte, desembarcaron en Libia en febrero de 1941 a fin de renovar el asalto contra Egipto. El general militar alemán que comandaba las tropas ubicadas en África, las cuales fueron conocidas como Afrika Korps, era Erwin Rommel. Alemania también invadió la isla de Creta, situada en el mar Mediterráneo, por medio de sus enormes tropas paracaidistas alemanas. Creta estaba defendida por unos 11.000 soldados griegos y por 28.000 soldados australianos y neozelandeses que habían conseguido escapar desde Grecia sin su artillería y sus vehículos blindados. Los alemanes atacaron los 3 aeropuertos principales de la isla en Maleme, Rétino y Candía. Sin embargo, aunque sí capturaron el aeropuerto de Maleme, no lograron alcanzar sus objetivos de conquistar la isla y sufrieron bajas devastadoras por causa del enemigo. Ante la desesperación, el comandante alemán Kurt Student contempló la posibilidad de suicidarse. Hitler, en consecuencia, se negó a proveer a Creta más refuerzos militares. En el norte de África, las fuerzas militares del general alemán Rommel avanzaron rápidamente hacia el este, poniendo sitio al vital puerto de Tobruk. Aunque los aliados trataron en 2 ocasiones de librar el puerto de las manos de los alemanes, no lo consiguieron, hasta que en una tercera ofensiva de mayor escala que las anteriores lograron derrotar a las fuerzas militares alemanas de Rommel tras intensos combates. El día 28 de marzo de 1941, los barcos aliados, bajo el almirantazgo de Andrew Browne Cunningham, hallaron a la flota principal de Italia al sur del cabo Matapan, ubicado en el extremo sur de la Grecia continental. Los aliados hundieron a 5 cruceros italianos y a 3 destructores, y dañaron al moderno acorazado Vittorio Veneto. En cambio, la marina italiana solo logró derribarles 2 aviones, por lo que fue derrotada, y así los aliados pudieron lograr transportar tropas a través del Mediterráneo
hasta llegar a Grecia para defenderla de los alemanes. El día 6 de abril de 1941, las fuerzas militares alemanas, italianas, húngaras y búlgaras invadieron Yugoslavia y derrotaron a su ejército el 17 de abril, pudiendo así crear en Croacia y Serbia gobiernos manipulados por los alemanes. Fue en aquellas mismas fechas cuando los alemanes consiguieron conquistar Grecia a través de Bulgaria, para retomarla, pues los italianos habían perdido el control sobre ella. Atenas, la capital de Grecia, cayó ante los alemanes el 27 de abril de 1941, aunque Gran Bretaña, que había logrado llevar hasta allí a sus soldados para defenderla de los alemanes, tuvo que evacuar de allí con urgencia a sus 50.000 soldados, 28.000 de ellos a Creta por causa de la superioridad alemana. Por su parte, Yugoslavia, aunque había caído ante los alemanes, comenzó a desarrollar a mediados de 1941 una resistencia militar contra los nazis liderada por dos grupos paramilitares, los partisanos comunistas liderados por Tito y los realistas chetniks liderados por Draza Mihailović. Aunque cooperaron entre sí durante un tiempo breve, pronto se enfrentaron entre sí cuando los chetniks decidieron cooperar con los nazis. En la región de Oriente Medio, durante los meses de abril y mayo de 1941, hubo una batalla breve en Irak que trajo como resultado el afianzamiento de la ocupación británica en la región. Al mes siguiente, los aliados invadieron Siria y el Líbano y capturaron la ciudad de Damasco el 17 de junio de 1941. Más tarde, durante el mes de agosto, las tropas británicas y las soviéticas, sin cooperar entre sí, pues eran enemigos hasta entonces, ocuparon Irán, país neutral ante el conflicto mundial, para asegurar cada potencia para sí misma su constante suministro de petróleo. A comienzos de 1942, las fuerzas militares de los aliados en el norte de África quedaron debilitadas al mandar parte de su contingencia al Oriente Medio, lo cual fue aprovechado por el general alemán Rommel para reconquistar Bengasi y Tobruk en la conocida batalla de Gazala. En ella, Rommel hizo miles de prisioneros y se apoderó de enormes cantidades de suministros antes de proseguir su invasión hacia Egipto. La primera batalla de El Alamein tuvo lugar en julio de 1942, en donde los aliados se retiraron ante los alemanes y se aferraron al camino que conducía a Alejandría y al Canal de Suez, a fin de evitar su captura por los alemanes. En cambio, el Afrika Korps había agotado todos sus suministros y por eso no siguieron atacando a los aliados. La segunda batalla de El Alamein ocurrió entre el 23 de octubre y el 3 de noviembre de 1942, y en ella el teniente general británico Bernard Montgomery estaba al mando de las fuerzas aliadas del octavo ejército. Los aliados comenzaron su ofensiva contra las fuerzas del Eje, y aunque al principio el enemigo se mostró tenaz y resistente, lograron derrotarlo. Entonces las fuerzas del Eje, que sobrevivieron a la batalla, se retiraron hacia Túnez. El día 8 de noviembre de 1942 se efectuó la Operación Torch por los aliados y por los refuerzos militares estadounidenses, a fin de ganar el control del norte de África a través de desembarcos simultáneos en Casablanca, Orán y Argelia, seguidos poco después por el desembarco en Bone, que daba acceso directo a Túnez, en donde se hallaban ubicadas las fuerzas del Eje. Cuando finalmente los aliados se encontraron con los enemigos, estos le opusieron una mínima resistencia y los aliados los vencieron. En consecuencia, Hitler reforzó la presencia militar en la Francia de Vichy y Mussolini ocupó Córcega y la costa azul francesa hasta el Ródano, con el expreso propósito de que los aliados no invadiesen Europa por el sur.
Los aliados habían logrado avanzar desde Argelia en el oeste y desde Libia en el este, rodeando a las fuerzas del Eje, que, aunque se resistieron en la batalla del Paso de Caserine, fueron completamente aplastadas para mayo de 1943. En aquel mismo año, las fuerzas del Eje casi tuvieron éxito al suprimir la resistencia partisana comunista yugoslava. Desde enero a abril de 1943 se forzó a las guerrillas partisanas a huir hacia el este, en severas condiciones invernales en la tierra de Bosnia y sufriendo grandes pérdidas humanas. Cuando los partisanos cruzaron el río Neretva, aseguraron su puesto de mando y arremetieron contra las fuerzas de los chetniks que colaboraban con los nazis, pero los alemanes les tendieron una emboscada que casi acaba con ellos en el valle del Sudjeska a últimos de mayo de 1943. Las tres colonias italianas, Eritrea, Somalia italiana y Etiopía, fueron reorganizadas en el dominio del África Oriental italiano. A principios de 1940, las fuerzas militares italianas en dichas colonias ascendían a 80.000 soldados italianos y a 200.000 soldados nativos, mientras que las fuerzas militares británicas en toda la Somalia británica, Kenia y Sudán ascendían a solo 17.000 unidades. Por eso, los italianos se organizaron primero para capturar la Somalia francesa, la actual Djibouti, pero desistieron de hacerlo tan pronto como Francia sucumbió ante la conquista de los nazis. En julio de 1940, las ciudades fronterizas con Sudán de Kusala y Gallabat fueron ocupadas por una fuerza italiana de 50.000 hombres, y en agosto los italianos atacaron y tomaron para sí la Somalia británica, utilizando a 25.000 soldados para ello. Esto permitió que Italia asumiese el control de casi toda la región denominada Cuerno de África. En septiembre, los aliados fracasaron en su intento de capturar la capital de Senegal en la batalla de Dakar, que se hallaba bajo el dominio de las tropas de la Francia de Vichy, hasta que se produjeron los desembarcos de tropas aliadas en la Operación Torch en el norte de África en noviembre de 1942, cuando durante la batalla de Gabón consolidaron su control sobre el África ecuatorial francesa. En aquel mismo tiempo, los británicos iniciaron una contraofensiva desde el Sudán con solamente 7.000 soldados, atacando Gallabat, ocupada por los italianos, pero fracasaron en su intento. Sin embargo, en enero de 1941 el ejército italiano retiró sus fuerzas militares de Gallabat y las colocaron al este de Kassala, en donde también retiraron a las tropas para unirlas con las otras. Con refuerzos adicionales provenientes de la India y de Sudáfrica, los británicos reconquistaron en marzo de 1941 la Somalia británica y la capital de Etiopía, Addis Abeba, el 6 de abril. La liberación de Etiopía de las fuerzas militares italianas permitió al emperador etíope Haile Selassie I volver a la capital el 5 de mayo con apoyo de los británicos. A pesar de todo, algunos italianos obstinados continuaron luchando una guerra de guerrillas en Etiopía con la esperanza de recuperar el control de la nación, pero fracasaron con la rendición italiana de septiembre de 1943. Madagascar, por su parte, como colonia francesa que era, estaba administrada por el régimen nazi desde la derrota de Francia por Hitler. Por esa razón, los británicos consideraban a la isla como territorio enemigo, y ciertas voces del Tercer Reich de Hitler sugerían deportar allí a los judíos europeos en base a su política antisemita, debido a que el imperio de Jabobo se había negado a recibir a los judíos europeos que estaban siendo masacrados por los nazis por causa de las rencillas existentes entre los jabobeses y los josuelanos desde los tiempos de la Guerra Sagitaria.
a pesar de que en la isla de Jabobo el reino de Josué trataba por todos los medios de traer para su territorio a la mayor cantidad posible de judíos que huían de la Alemania nazi. Hay que añadir que Hitler, el día 1 de diciembre de 1941, envió un telegrama secreto a la corte del rey Javier VII, en el cual le pedía al imperio de Jabobo unirse a la causa bélica nazi y permitir la deportación de los judíos europeos al territorio jabobés con la promesa de apoyarlos en la reconquista de todo el continente sudamericano para que estuviese bajo la corona de los Wilkinson. Pero el monarca de Jabobo se negó. Hitler creía que Jabobo simpatizaría con sus ideales nazis antisemitas por causa de las rencillas jabobesas existentes contra los josuelanos, pero se equivocó. Sin embargo, mientras los británicos controlasen Egipto y el Canal de Suez, los alemanes no podrían materializar sus sueños de deportar a los judíos a Madagascar. Por eso optaron por exterminarlos en su programa Solución Final, en el interior de los campos de concentración y exterminio distribuidos por todo el territorio de la Alemania nazi. Con la entrada de los japoneses en la guerra el 7 de diciembre de 1941, por medio de su ataque sorpresa contra la flota del Pacífico de Estados Unidos, ubicada en el puerto militar de Pearl Harbor, en Hawái, y con la rendición de Singapur ante el Japón imperial en febrero de 1942, los aliados llegaron a preocuparse muchísimo de que Madagascar pudiera ser invadida con refuerzos militares alemanes. Por esa razón invadieron la isla en la Operación Ironclad de mayo de 1942 y pelearon contra los alemanes. Y también pelearon contra los franceses nazis que apoyaban a los alemanes con apoyo de varios submarinos japoneses, que allí estaban hasta noviembre. En diciembre de 1942, la Somalia francesa también fue conquistada por los británicos. Después de los desembarcos aliados de la Operación Torch, el resto de los territorios de la Francia de Vichy, en África, quedaron bajo el control de los aliados. Por eso, exceptuando las guerrillas de la resistencia italiana ubicadas en Etiopía, los aliados mantenían para 1943 el control sobre toda el África meridional, por lo que pudieron centrar su atención en otros escenarios bélicos del mundo. Pues bien, Hitler ambicionaba conquistar Rusia y no esperó a derrotar a Gran Bretaña para hacerlo. Sin embargo, sus batallas libradas en Grecia y en Yugoslavia retrasaron su invasión en Rusia 6 semanas cruciales, pues temía que la llegada del duro invierno ruso truncara sus planes de conquista. Comenzó la invasión de la Unión Soviética el día 22 de junio de 1941, con más de 3,5 millones de soldados alemanes, italianos y otros más de las fuerzas del Eje, todos ellos divididos en 3 grandes ejércitos. Una parte de estos ejércitos estaba desplegada en el norte con respecto a la Unión Soviética, en Prusia Oriental, bajo las órdenes del mariscal Ritter von Lev, y tenía a su disposición unidades militares aéreas. En total disponía de 450.000 combatientes. Entre sus principales objetivos figuraban la conquista de los países bálticos y la toma de Leningrado. Contra el ejército del Eje del mariscal Ritter estaba el ejército soviético del mariscal Voroshilov, con unos 600.000 soldados. Pero el ataque lo lanzaron primero los alemanes, enviando contra los soldados soviéticos a 600 tanques, con el claro objetivo de cruzar los ríos Niemen y Vina, que obstaculizaban su conquista de Leningrado. Aunque efectivamente lograron cruzar el primer río y avanzar 80 kilómetros en dirección a Leningrado, cerca de Rasienay los tanques alemanes fueron contraatacados por los tanques soviéticos, que ascendían a 300.
Los alemanes tardaron 4 días en rodear y destruir a los tanques soviéticos. Luego cruzaron posteriormente el río Vina. Ahora que tenían a Leningrado lo suficientemente cerca como para atacarla, Hitler ordenó que los tanques esperaran la llegada de los soldados de infantería para que los alcanzaran, y juntos emprendiesen la conquista de la ciudad. Pero la espera duró una semana, lo que permitió a los soviéticos fortalecer sus defensas alrededor de Leningrado y recibir ayuda militar de la flota rusa ubicada en el mar Báltico. Cuando Hitler se enteró de que los soviéticos recibían apoyo procedente de la flota, ordenó el hundimiento de los acorazados Marat y Revolución de Octubre, cosa que los Stukas alemanes hicieron. Luego Hitler ordenó que los tanques destruyesen la ciudad bombardeándola sin cesar desde la plaza, lo cual sucedió desde el 10 de agosto hasta el 8 de septiembre de 1941, causando más de 1 millón de muertos soviéticos en la urbe, a pesar de que el mariscal Voroshilov hizo todo lo posible por evacuar de Leningrado a la mayor cantidad posible de personas procedentes de la población civil. Ahora bien, con respecto a la otra parte de los ejércitos del eje que se hallaban desplegados en el centro con respecto a la Unión Soviética, en Polonia, bajo las órdenes del mariscal Fedor von Bock, tenía como objetivo principal capturar Moscú. Contra el ejército del eje del mariscal Fedor estaban 4 ejércitos soviéticos con 3.500 tanques a su disposición y su mariscal era Timoshenko. Los soviéticos se hallaban situados en las proximidades de Bialystok, pues cerca de allí estaba Minsk, zona de confluencia de numerosos rieles de ferrocarril y principal autopista que conducía a Moscú. Una parte de los tanques alemanes penetraron a través de los 2 ejércitos soviéticos desde Prusia y cruzaron el río Niemen, y la otra parte de los tanques alemanes cruzaron el río Bug desde el sur, 80 de los cuales eran herméticamente cerrados al agua. Mientras los tanques alemanes atacaban por ambos lados, los soldados de infantería alemanes rodearon las tropas soviéticas próximas a Bialystok y las atacaron. El objetivo de los 2 grupos de tanques alemanes era encontrarse en Minsk a fin de impedir que los soldados soviéticos huyeran, pues deseaban que fueran masacrados en el campo de batalla. Efectivamente, ambos grupos de tanques alemanes llegaron a Minsk el 27 de junio, tras 5 días de intensa batalla a la espera de que llegaran a ellos los soviéticos. 400.000 soldados soviéticos, junto a sus 3.500 tanques, fueron atacados sin piedad por las fuerzas del eje. La batalla, conocida como la Batalla de Bialystok-Minsk, duró aproximadamente 14 días, desde el 27 de junio hasta el 10 de julio de 1941. Al desplomarse la resistencia de los rusos, fueron capturados 323.898 soldados soviéticos, aunque más tarde unos 250.000 de ellos lograron escapar y casi todos sus tanques fueron capturados o destruidos. Esta victoria de los alemanes sobre los rusos hizo creer al alto mando alemán que se había logrado acabar con la mayoría del blindaje soviético y que tendrían ahora suficientes materiales blindados con los tanques capturados como para derrotar a la Unión Soviética. Pero aquella idea ilusoria era falsa, pues los soviéticos aún disponían de unos 20.000 tanques más, aunque en su mayoría eran viejos y propensos a averiarse por problemas mecánicos que tenían. Pues bien, tras esta batalla, los alemanes de la Luftwaffe habían organizado a 2.800 aviones en grupos de 3 flotas comandadas por los generales Lohr, Kesselring y Keller,
y pelearon por algunos días bombardeando suelo soviético mientras volaban casi a ras de suelo a fin de atacar los principales aeródromos en un radio de 300 kilómetros a la redonda desde Minsk. Consiguieron destruir 2.700 aparatos aéreos en 2 días. Ahora bien, con respecto a la tercera y última parte de los ejércitos del eje que quedaban para la invasión de Rusia, estos se hallaban desplegados en el sur con respecto a la Unión Soviética, entre el sur de Polonia y el norte de Rumanía, y lo componían tanto alemanes como rumanos, italianos, croatas, eslovacos y húngaros. Su objetivo era asegurar los campos petrolíferos del Cáucaso. Contrarios a ellos, los comandantes soviéticos habían reaccionado rápidamente al ataque alemán y sus fuerzas de tanques superaban por mucho a las alemanas. Estaban organizados en 3 ejércitos. Los alemanes, por su parte, atacaron a los soviéticos por en medio de ellos con el objetivo de que sus tanques pudiesen capturar la ciudad de Brody. Esto sucedió el día 26 de junio de 1941. Los soviéticos, por su parte, contraatacaron con 1.000 tanques contra los tanques alemanes. La feroz batalla se prolongó por 4 días. Aunque los alemanes consiguieron vencer a los rusos con gran esfuerzo, experimentaron numerosas pérdidas de tanques. Sucedió entonces que, mientras la batalla de Bialystok-Minsk se acercaba a su fin, Hitler autorizó a los tanques alemanes que allí peleaban para que reemprendiesen su ataque hacia el este cuando los soldados de infantería los hubiesen alcanzado. El mariscal Fedor lanzó al frente de batalla a sus tropas de vanguardia, y en las proximidades del río Beresina los alemanes se enfrentaron a un nuevo tipo de tanque soviético desconocido hasta entonces, el T-34, con coraza reforzada y cañón de eficaz alcance de hasta 1.500 metros de distancia. Los soviéticos y los alemanes pelearon entre sí, y estos últimos se dieron cuenta de que tenían una comunicación por radio deficiente y una mala visibilidad por detrás, lo que les dificultó mucho durante el transcurso de la batalla. A pesar de ello, los alemanes lograron destruir varias unidades soviéticas y capturaron a Jacobo Jugashvili, el hijo de Stalin, y lo hicieron prisionero. Stalin se negó a negociar con los nazis el rescate de su hijo. Después de la victoria, los nazis se dirigieron a la ciudad de Smolensk para conquistarla, pues la carretera que la atravesaba conducía directamente a Moscú. Pero antes sí tenían como obstáculo las fortificaciones inacabadas de la línea Stalin erigidas a orillas del río Dnieper, y cuando sí lograron perforarla, capturaron Perekov, que rodeaba a la fortificación. Los soviéticos contraatacaron con 700 tanques a su disposición, pero los alemanes les respondieron con su abrumadora superioridad aérea. Así, una parte de los tanques alemanes lograron vencer a los soviéticos y cruzar el río Dnieper y acercarse a Smolensk desde el norte, y la otra parte de los tanques se acercó desde el sur. De esta manera, los soviéticos quedaron atrapados, y el día 26 de julio de 1941, los tanques alemanes destruyeron o capturaron a más de 310.000 prisioneros soviéticos, a más de 3.200 tanques y a más de 3.200 cañones. De los 3.600 tanques, 3.500 cañones y 460.000 soldados que poseían los soviéticos en su contingencia militar. Llegados a este punto, Hitler se enfrentó a un dilema. Si quería continuar hacia el este para alcanzar Moscú, tal y como sus generales le insistían, descuidaría a sus ejércitos ubicados en el sur, los cuales, aunque estaban victoriosos por haber vencido a los soviéticos, se hallaban diezmados y estancados a la entrada de Kiev, con 800.000 soldados soviéticos acechándolos en diferentes grupos de ejércitos distribuidos tanto en Kiev como en la cercana región de Gómel.
Hitler temía que no resistiesen, y por eso decidió mandarles como refuerzos a las tropas del sur los ejércitos del centro. Los generales de Hitler se opusieron con vehemencia a esta medida, puesto que Moscú se encontraba a tan solo 350 kilómetros desde donde se hallaban los ejércitos del centro. Llegar hasta Moscú habría significado al atacar con rapidez el grueso del ejército ruso, lo cual habría permitido a Hitler ganar la guerra contra la Unión Soviética con relativa rapidez. Pero Hitler fue inflexible y ordenó llevar a sus ejércitos ubicados en el centro hacia el sur para apoyar a sus compatriotas, y parte de ellos hacia los ejércitos del norte para reforzarlos. Mientras tanto, los finlandeses habían atacado el sudeste de sus fronteras con Rusia, a ambos lados del lago Ladoga, para invadirla. Cuando la mayor parte de los soldados alemanes del centro se encontraron con los del sur a mediados de julio de 1941, más allá de los pantanos de Pinsk, se encontraban a escasos kilómetros de Kiev. Tanto la infantería como los tanques emprendieron su ataque contra 3 ejércitos soviéticos cerca de Umán y los derrotaron. Entonces el ejército alemán se dividió en 2 grupos. Uno giró hacia el norte cruzando el río Dnieper y el otro grupo cruzó el río Desna. Entonces ambos grupos procedieron a atrapar conjuntamente a 4 ejércitos soviéticos y soldados de otros 2 ejércitos más el día 16 de septiembre de 1941. Los rodeados soviéticos no abandonaron fácilmente el campo de batalla, la cual se extendió con salvajismo por 10 días, y los alemanes consiguieron capturar a 600.000 soldados rusos. Hitler calificó a la batalla como la más grande de toda la historia. Después de la batalla librada en las proximidades de Kiev, los alemanes ya no eran superados en número por el ejército soviético, y estos últimos no tenían más reservas en soldados, pues a Stalin solo le quedaban unos 800.000 hombres para defender Moscú y el resto de la Unión Soviética. Ahora bien, sucedió que cuando los tanques terminaron de bombardear Leningrado desde el centro de la ciudad en su plaza, al día siguiente, el 9 de septiembre de 1941, llegó la infantería a las proximidades de la urbe y Hitler ordenó que la asediaran. Sin embargo, como Leningrado ya estaba devastada por las constantes misiles que le lanzaron los tanques alemanes y los pocos soldados que quedaron en la zona centro con respecto a la Unión Soviética estaban muy próximos hacia su objetivo, que era Moscú, Hitler cambió de opinión y, comprendiendo que si mandaba los tanques que se hallaban en Leningrado, la infantería no podría ella sola asediar la ciudad, decidió cancelar el asedio de Leningrado para poder llevar todos sus tanques al ejército que estaba en el centro con respecto a la Unión Soviética para tomar la ofensiva contra Moscú en la conocida Operación Tifón, que comenzó el 2 de octubre de 1941. Frente a estos soldados alemanes estaba una serie de elaboradas líneas de defensa soviética. Los alemanes lograron penetrar con facilidad la primera línea de defensa cuando los tanques nazis, volviendo desde el sur, capturaron la ciudad de Orel, que estaba justo por detrás de la primera línea de defensa rusa. Tras eso, los alemanes avanzaron hacia adentro, capturando a 663.000 prisioneros soviéticos. Ante aquello, los soviéticos solo tenían a 90.000 hombres y a 1.500 tanques para defender Moscú. Sí, en efecto, el avance nazi parecía imparable sobre la Unión Soviética. Sin embargo, casi desde el principio de la Operación Tifón, el clima había comenzado a enfriarse continuamente, lo que enlentecía el avance alemán hacia Moscú, hasta el punto de que ya solo avanzaban 3 kilómetros diarios. El día 31 de octubre de 1941, el alto mando del ejército alemán detuvo el avance de las tropas momentáneamente para permitir que pudiesen reorganizarse
a causa del intenso frío y de las constantes nevadas. La pausa dio tiempo a los soviéticos para traer refuerzos militares procedentes del extremo oriente de Rusia, que habían permanecido allí desde antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial, vigilando las fronteras rusas con respecto a Japón para evitar una posible invasión nipona. Stalin confiaba que el Japón imperial respetaría el pacto de neutralidad firmado entre ambas potencias en abril de 1941 en respeto mutuo hacia sus límites fronterizos sin invadirla nunca. Finalmente, para el día 15 de noviembre, los alemanes habían conseguido llegar hasta Moscú enfrentándose a 6 ejércitos soviéticos. Para luchar contra ellos, los alemanes mandaron a varios de sus tanques a cruzar el canal de Moscú y rodear la capital desde el nordeste. Entretanto, otros tanques alemanes se dispusieron a atacar Tula a fin de avanzar sobre Moscú, pero el 22 de noviembre las tropas siberianas soviéticas atacaron a dichos tanques desde Tula y les infligieron una sorprendente derrota. Pero en cambio, los otros tanques sí lograron cruzar el canal de Moscú, y para el día 2 de diciembre estos se hallaban a tan solo 25 kilómetros del Kremlin, en Moscú. Pero para entonces empezaron a caer las primeras tormentas del invierno sobre Moscú y la Wehrmacht no estaba bien equipada para guerrear durante el crudo invierno. Finalmente, la congelación y la enfermedad causaron más bajas entre los alemanes que el combate en sí mismo, ascendiendo en número de muertos y heridos a 155.000 en solo 3 semanas. Los que sí sobrevivieron estaban completamente exhaustos y debilitados, y el intenso frío había dañado el mecanismo de los cañones, los cuales no estaban diseñados para resistir tan bajas temperaturas, a diferencia de las armas soviéticas que sí lo estaban. Hasta los aviones de la Luftwaffe no podían volar. Las tropas soviéticas recién reclutadas cerca de Moscú ascendían en número de 500.000 hombres, y el general ruso Zhukov lanzó contra los alemanes el día 5 de diciembre un contraataque masivo que empujó a los alemanes a retirarse hasta las proximidades de sus fronteras de la Unión Soviética, aunque no lograron una victoria definitiva sobre ellos. Para el día 6 de diciembre de 1941, el ejército alemán había sufrido una importantísima derrota en Moscú y estaba a punto de perder por completo su control sobre la Unión Soviética, cuya invasión hasta entonces le había costado más de 500.000 de heridos y 250.000 de muertos, así como la pérdida de la mayoría de sus tanques. Por su parte, Hitler había ocultado a los japoneses su intención de invadir la Unión Soviética, la cual confiaba en que Japón respetaría el pacto de neutralidad firmado con ella. Efectivamente, esto permitió a los japoneses ignorar a Rusia y centrar su atención en su inminente guerra de expansión territorial sobre el continente asiático y el Océano Pacífico, con todos sus territorios isleños incluidos. Durante el verano de 1941, los Estados Unidos, Gran Bretaña y los Países Bajos comenzaron a imponer un embargo de petróleo contra Japón, a fin de debilitar su capacidad militar aérea y marina. Sin embargo, las fuerzas japonesas continuaron avanzando hacia el interior de China mientras analizaban la forma de evadir el embargo de petróleo. Los norteamericanos exigían como condición indispensable para levantarles el embargo la retirada de las tropas niponas del territorio chino. Pero como Japón se negaba, planeó un ataque por sorpresa a Pearl Harbor, en Hawái, donde se hallaba la flota del Pacífico de los Estados Unidos, para luego poder apoderarse de las aguas soberanas de las Indias Orientales neerlandesas, en donde se hallaban importantes yacimientos petrolíferos. El príncipe japonés Fumimaro Konoe, como primer ministro que era, rechazaba la idea de introducir al Japón en una guerra contra los Estados Unidos y el Imperio Británico.
Sin embargo, el emperador Hirohito accedió finalmente a introducir a su nación al camino de la guerra. Por eso el primer ministro Konoe dimitió a mediados de octubre de 1941 y fue reemplazado por el entonces ministro de la guerra Hideki Tojo. El día 1 de diciembre de 1941, el Imperio del Japón declaró oficialmente la guerra contra los Estados Unidos de Norteamérica. El día 7 de diciembre de 1941, Japón lanzó ataques por sorpresa simultáneamente contra Pearl Harbor, Tailandia y los territorios británicos de Malaya y Hong Kong. Una flota de portaaviones japoneses lanzó un ataque aéreo por sorpresa sobre Pearl Harbor, destruyendo a la mayor parte de los aviones estadounidenses de la isla e inutilizando a la flota naval. 3 acorazados fueron hundidos, 5 acorazados quedaron gravemente dañados, de los cuales el US Arizona y el US Oklahoma quedaron completamente destruidos, y otros 6 más pudieron ser reparados y pudieron regresar al servicio de la guerra. Sin embargo, los 4 portaaviones estadounidenses, que eran su principal objetivo de ataque, se hallaban en alta mar y no pudieron atacarlos. En Pearl Harbor, el muelle principal junto a las instalaciones de suministro y de reparación fueron reparadas rápidamente. Además, los japoneses no lograron destruir las instalaciones para el almacenaje de combustible de la base, lo que habría perjudicado seriamente la operatividad de la flota del Pacífico. El ataque nipón contra Pearl Harbor impulsó a la ciudadanía norteamericana a exigir a su gobierno venganza contra Japón, por lo que el día 8 de diciembre, al día siguiente, los Estados Unidos declararon la guerra al Japón. Mientras los japoneses atacaban Pearl Harbor, trataba de invadir la isla de Wake, donde la guarnición militar estadounidense, allí ubicada, los repelió con dureza en una batalla que se extendió hasta el día 23 de diciembre. Sin embargo, los soldados norteamericanos, al ver que no les llegaban refuerzos, se rindieron ante los japoneses cuando estos fueron reforzados con mucho más soldados procedentes del Japón. El mismo día 8 de diciembre, los japoneses invadieron Filipinas, que por aquel entonces constituía un protectorado estadounidense. Allí los ejércitos estadounidenses y filipinos, bajo el mando del general Douglas MacArthur, fueron forzadas a retirarse a la península de Batán. Allí continuó la encarnizada batalla contra los japoneses hasta abril de 1942, lo que permitió a los aliados disponer de un valioso tiempo para reorganizarse y apoyar a las tropas de MacArthur. Sin embargo, las tropas de MacArthur fueron vencidas y conducidas a la marcha de la muerte de Batán. Los aliados que fueron a ayudar a MacArthur permanecieron atrincherados en la fortaleza de la isla de Corregidor durante todo un mes, hasta que también se rindieron. MacArthur fue obligado a retirarse a Australia hasta reorganizar un nuevo ataque contra la invasión japonesa. El 10 de diciembre de 1941, los japoneses destruyeron 2 buques de guerra británicos con sus decenas de bombarderos y torpederos desde su base en Saigón, situado en la Indochina francesa, la cual fue conquistada por Japón cuando Francia cayó ante los nazis. Cuando Hitler se enteró de que su aliado, el Japón imperial, atacó Pearl Harbor, dijo confiado a sus asistentes: «Ahora sí que es imposible que perdamos la guerra». De manera precipitada, el Führer declaró la guerra a Estados Unidos el día 11 de diciembre de 1941. Hitler esperaba que Japón apoyaría a Alemania atacando a la Unión Soviética, pero no lo hizo por causa del pacto de neutralidad establecida entre Japón y Rusia, y por su planificada expansión imperial en territorio chino, en el sudeste de Asia y en el Pacífico. Debido a todo esto, no se abrió un segundo frente en el extremo oriental de la Unión Soviética en su frontera con Japón, sino que fue en Alemania donde se llegaría a abrir un segundo frente.
en el occidente por parte de la entrada en la guerra de Estados Unidos contra la Alemania nazi con apoyo de sus aliados del Imperio Británico. Porque Alemania ya tenía un primer frente abierto en la zona oriental al pelear contra los ejércitos soviéticos, los cuales poco a poco iban ganándole terreno a los nazis desde que los derrotaron en Moscú. Ante este nuevo escenario de la geopolítica internacional en el campo de batalla de la Segunda Guerra Mundial, los aliados se alinearon oficialmente a través de la Declaración de las Naciones Unidas, firmada el 1 de enero de 1942 y establecida por Estados Unidos, Gran Bretaña, Países Bajos y Australia, a fin de luchar conjuntamente contra el enemigo del eje. Este fue el primer paso que distanció al imperio de Jabobo de Estados Unidos y de Gran Bretaña, pues a ella no se la tuvo en cuenta en el grupo de los aliados porque había declarado su estricta neutralidad ante el conflicto mundial y su deseo expreso de no apoyarlo ni militar ni económicamente, aunque al mismo tiempo afirmaba ser aliada de los aliados. Pero Jabobo vio con recelo que no se la tuviera en cuenta en dicha declaración, y por eso de ahí en adelante Jabobo entraría en un período de aislacionismo internacional que duraría muchísimo tiempo. Los nuevos aliados unificaron sus fuerzas militares para pelear contra el Imperio del Japón en el sudeste asiático. Al principio fueron terriblemente derrotados y masacrados en la batalla del Mar de Java, la cual fue la batalla naval más grande de la guerra hasta ese momento, y se extendió desde el día 28 de febrero hasta el 1 de marzo de 1942. Pero luego los aliados fueron reforzados con más contingentes militares procedentes de sus respectivas metrópolis. Durante el mes de abril de 1942, los aliados atacaron por aire la ciudad de Tokio, causando relativo daño a su urbe. Los japoneses comenzaron la operación Mu a comienzos de mayo, a fin de conquistar Port Moresby, ubicado en Nueva Guinea. Pero los ejércitos de la Marina estadounidense y australiana repelieron este ataque durante la batalla del Mar del Coral, la cual se peleó únicamente entre los portaaviones mismos de ambos bandos. Los aliados lograron evitar la captura de Port Moresby, aunque pagando el elevado precio de perder numerosos navíos de guerra. En los 6 meses siguientes a Pearl Harbor, los japoneses habían conseguido casi todos sus objetivos navales. Su flota de 11 acorazados, 10 portaaviones, 18 cruceros pesados y 20 cruceros ligeros se hallaban relativamente intactos. Habían logrado hundir o dañar de manera importante todos los acorazados de Estados Unidos en el Pacífico. Las flotas británicas y holandesas del Pacífico quedaron destruidas y la Real Armada Australiana fue forzada a retirarse hasta Australia misma. Así, las conquistas efectuadas por el Imperio del Japón llegaron a extenderse desde el Pacífico central hasta Nueva Guinea y Birmania. Contra esta inmensa expansión territorial del Imperio del Japón por el Océano Pacífico se alzaba únicamente lo que quedaba de la base naval de Pearl Harbor por parte de los aliados, lo cual incluía a 3 portaaviones de la Flota del Pacífico de los Estados Unidos. Con esta situación se preveía una inevitable batalla naval entre portaaviones estadounidenses y japoneses, en la cual los nipones confiaban vencer al enemigo con su superioridad numérica naval. Los japoneses enviaron una flota hacia la isla de Midway, ubicada en la periferia de las islas Hawái, con el objetivo de atraer hasta allí lo que quedaba de la flota estadounidense, a fin de pelear en batalla contra ellos. Durante la batalla de Midway, acaecida el 5 de junio de 1942, los bombarderos estadounidenses situados en sus respectivos portaaviones localizaron la flota japonesa y hundieron a 4 de sus mejores portaaviones, experimentando, a diferencia de ellos, la pérdida de un solo portaavión. La derrota japonesa en esta batalla
marcó el comienzo del exitoso avance estadounidense sobre los territorios conquistados por los nipones, pues los estadounidenses, con su amplia superioridad industrial y tecnológica, comenzaron a producir en masa en sus fábricas aviones y buques de guerra hasta superar con creces al conjunto de la armada japonesa, dándole así una ventaja sobre ella que la conduciría a la victoria final. En julio de 1942, los japoneses volvieron a intentar capturar Port Moresby, esta vez por tierra a lo largo del sendero Kokoda, en fila india, a través de la jungla y las montañas, en número de 5.000 hombres. Se enfrentaron a un batallón de australianos mal equipados y deficientemente entrenados, los cuales se retiraron tras una breve lucha al no llegarles refuerzos militares. El 7 de agosto de 1942, la Marina norteamericana comenzó la batalla de Guadalcanal, que se extendió por 6 meses al tratar de obtener el control sobre la isla de Guadalcanal contra los japoneses. En las aguas circundantes a la isla se libraron las batallas de la isla de Savo, del Cabo Esperance, de Guadalcanal, que fue naval, y de Tazafaronga. Entre finales de agosto y primeros de septiembre de 1942, mientras se combatía en el sendero Kokoda y en la isla de Guadalcanal, los marines nipones fueron derrotados por los australianos en la costa sur de Nueva Guinea, en la batalla de la bahía de Milne. Fue la primera derrota de las fuerzas militares de tierras japoneses en la Guerra del Pacífico. El día 22 de enero de 1943, tras la cruel batalla Bunagona, los australianos y los estadounidenses recuperaron las playas del este de Nueva Guinea que se hallaban bajo el dominio nipón. El día 9 de febrero de 1943, Guadalcanal fue conquistada por los aliados, dirigiendo luego su atención a las zonas ocupadas por el enemigo de las Islas Salomón, Nueva Guinea y las Indias Orientales, holandesas o neerlandesas, experimentando la férrea resistencia de los japoneses en el campo de batalla, pero finalmente consiguiendo la victoria sobre ellos. Durante el año 1940, los Estados Unidos dieron un importante apoyo financiero a China y le proveyeron unidades aéreas a fin de resistir la invasión nipona. Desde el rechazo estadounidense a ingresar en el comercio con Japón en 1911, los nipones se sintieron impulsados a adoptar una actitud hostil para con las potencias occidentales. Por eso extendieron su imperio hacia los territorios coloniales europeos y norteamericanos del sudeste asiático y del Pacífico. En el transcurso de todas sus conquistas, los japoneses habían enviado a más de 80.000 hombres pertenecientes al Imperio Británico a los campos de prisioneros que ellos mismos habían erigido. Una de las colonias británicas más importantes que cayó ante los japoneses fue Singapur. Tras el ataque nipón a Pearl Harbor, los japoneses volvieron a atacar China con el objetivo de volver a intentar la captura de la estratégica ciudad de Changsha. Para ello enviaron a 4 divisiones de 120.000 soldados, pero los chinos contraatacaron con 300.000 hombres, causando de este modo la retirada de los japoneses. La resistencia china contra la invasión nipona estaba conformada por 2 grupos no aliados entre sí: el ejército nacionalista, liderado por Chiang Kai-shek, y el ejército comunista, liderado por Mao Zedong. Cuando Japón conquistó gran parte de Birmania, los estadounidenses vieron cortada su vía de suministros de unidades aéreas a China. Por eso establecieron con su aliado la creación de un gran puente aéreo desde la India hasta China para continuar con el aprovisionamiento de suministros. Las fuerzas militares chinas ubicadas en la India fueron reentrenadas y reequipadas por el general norteamericano Joseph Stilwell, al mismo tiempo que ellos mismos planificaban la construcción de la carretera del Edo, que conectaría la India con China a fin de reemplazar la carretera de Birmania que había caído bajo el poder de los japoneses,
puesto que mantener el puente aéreo era muy costoso. Por otro lado, en el Océano Atlántico Norte, los submarinos alemanes U-Boot intentaron cortar las líneas de suministros a Gran Bretaña hundiendo sus barcos mercantes procedentes de Canadá y Estados Unidos, porque las líneas marítimas jabobesas habían quedado completamente canceladas al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Esto impidió a los alemanes atacar a cualquier posible navío jabobés que surcara los mares, puesto que todos permanecieron anclados en sus respectivos puertos a la espera de que acabase la guerra por orden del Senado. Esto, por supuesto, debilitó considerablemente a la economía jabobesa al no existir comercio internacional con Jabobo, que durante la guerra adquirió un carácter autárquico. Durante los primeros meses de la guerra, Alemania había hundido a más de 110 barcos aliados, tanto mercantes como bélicos. Los alemanes contaban, además de los submarinos, con buques corsarios que tenían como objetivo asaltar los barcos de los aliados y robarles todas sus provisiones. Por ejemplo, en el Océano Atlántico Sur, el acorazado alemán Admiral Graf Spee hundió a 9 buques de la Marina Mercante Británica. Los aliados lo localizaron más allá de las costas sur de Sudamérica y lo enfrentaron con 3 cruceros en la batalla del Río de la Plata, tras lo cual lo forzaron a ingresar en el puerto de Montevideo. Pero antes de llegar a él, su capitán Hans Langsdorff lo hizo hundir para evitar que cayera en manos enemigas. El día 24 de mayo de 1941, el acorazado alemán Bismarck partió de Alemania para dirigirse al Atlántico y hundir al mayor número posible de buques aliados, como de hecho lo hizo con el HMS Hood, uno de los mejores cruceros de batalla de la Marina Real Británica. Cuando el primer ministro británico Winston Churchill se enteró de ello, se encendió en gran cólera y ante el Parlamento de los Lores expresó muy enérgicamente que se hiciese como se hiciese, se debía de hundir al Bismarck, pues constituía una gravísima amenaza para la Marina Real Británica. En una persecución de más de 2.700 kilómetros, 8 acorazados y cruceros de batalla británicos junto a 2 portaaviones, 11 cruceros, 21 destructores y 6 sumergibles ingleses se dieron a la labor de masacrar al Bismarck, bombardeándolo hasta su completa destrucción y hundimiento, como así de hecho hicieron tras inutilizar su timón. Finalmente, y para sorpresa de los aliados, entró en su bando en la guerra la Unión Soviética durante el verano de 1941. Aunque aún contaba con enormes reservas de contingentes militares, había perdido mucho de su material y equipo bélico e industrial durante las primeras semanas de la invasión nazi. Por eso, los aliados trataron de reforzar el equipo bélico de la Unión Soviética enviándoles los convoyes árticos que viajaban desde Gran Bretaña y Estados Unidos hasta los puertos del norte de la Unión Soviética ubicados en Arjángelsk y Múrmansk. Dichos convoyes árticos eran objeto de intenso ataque por parte de sumergibles y bombarderos alemanes, a fin de debilitar la capacidad bélica de la Unión Soviética. Tras la entrada en la guerra de los Estados Unidos, los submarinos alemanes hundieron con eficaz éxito numerosos barcos mercantes a lo largo de la costa este de los Estados Unidos, el Mar Caribe y el Golfo de México. Esto hizo que los navíos aliados decidieran cancelar temporalmente el fluido del transporte marítimo de suministros hasta nueva orden, lo cual desconcertaba a los submarinos alemanes y los obligaba a replantear sus métodos de ataque, como el esperarlos a mitad de recorrido en la inmensidad del océano para recién atacarlos y hundirlos. Ocurrió que, en cierta ocasión, el 9 de mayo de 1942, el destructor HMS Bulldog capturó un sumergible alemán y logró recuperar completa e intactamente una de las famosas máquinas Enigma, que cifraba códigos secretos intercambiados entre los diferentes submarinos alemanes
para comunicar las diferentes maniobras bélicas operadas desde el alto mando alemán. La máquina se llevó a Bletchley Park, en Inglaterra, donde se utilizó para descifrar el código que utilizaban los submarinos alemanes. Esto dio a los aliados una enorme ventaja sobre el enemigo, ya que podían interceptar y comprender algunas de las comunicaciones por radio de los alemanes, dirigiendo así sus fuerzas navales al lugar donde podían ser más efectivos. En diciembre de 1943 tuvo lugar la última batalla de importancia entre la Marina Real Británica y la Armada Alemana, la conocida Batalla del Cabo Norte. A principios de 1943, los aliados refinaron sus tácticas navales usando eficazmente sus nuevas tecnologías para contrarrestar los ataques de los submarinos alemanes. Por otro lado, los aliados producían barcos más rápidamente de lo que los submarinos alemanes podían hundir, pues los fabricaban en serie y los enviaban mediante el sistema de convoyes, lo cual hacía que, ante tantos buques navegando por las aguas del Atlántico, pocos fueran los navíos que el enemigo podía hundir. Además, los aliados mejoraron sus ataques de guerra antisubmarina. Cada buque mercante aliado iba acompañado de varios buques de guerra que los vigilaba, y que ante el avistamiento de cualquier submarino enemigo le lanzaban explosivos sumergibles que al contactar con las paredes del submarino explotaban y lo hacían hundir. De estas maneras, los aliados fueron superando al enemigo alemán en las batallas del Océano Atlántico. En las últimas etapas de la Segunda Guerra Mundial fueron apareciendo submarinos de nueva tecnología que incorporaban consigo mismos enormes, mejores. En el frente oriental de Europa, el día 6 de enero de 1942, el dictador comunista Stalin, tras su victoria sobre los nazis en Moscú, ordenó confiado una contraofensiva militar contra los alemanes. Al principio, los ataques rusos contra los alemanes tuvieron éxito cuando los rodearon alrededor de Demjansk y Vyazma, así como su terrible ataque hacia las ciudades de Smolensk y Bryansk, que se hallaban bajo el poder de los nazis. Pero a pesar de todos estos éxitos, los soviéticos comenzaron prontamente a desmoralizarse. Para marzo de 1942, los alemanes volvieron a recuperar las ciudades reconquistadas por el enemigo y estabilizaron su frente de batalla, a excepción de Demjansk, en donde los soviéticos tenían rodeado al 16º ejército alemán, compuesto por 92.000 soldados, con perspectivas de derrotarlos. Hitler prohibió la retirada de la tropa del frente de batalla y estos tuvieron que resistir al enemigo mientras recibían por aire los suministros necesarios para aguantar, lo cual hicieron durante un espacio de 10 semanas hasta que llegó abril, cuando se abrió una brecha en dirección oeste entre el ejército ruso, la cual fue aprovechada por la tropa para avanzar y así asegurar su control sobre Demjansk, en donde permanecieron hasta febrero de 1943. Al llegar la primavera de 1942, tanto los alemanes como los rusos decidieron reanudar sus ataques contra su propio enemigo y ambos comenzaron sin saber que el otro bando haría lo mismo en Járkov. Los soviéticos estaban ubicados en la orilla occidental del río Donets y el día 12 de mayo tomaron la iniciativa en atacar a los alemanes, a quienes les pilló desprevenidos la ofensiva rusa. Por eso fue que se demoraron 5 días en responderles con un ataque planificado. Mientras dichos alemanes eran masacrados por los rusos, refuerzos nazis acudieron a Járkov y rodearon a los soviéticos para atacarlos y así ayudar a sus compatriotas. A finales de mayo, los alemanes lograron vencer a los rusos, habiendo dado muerte a más de 70.000 rusos y habiendo hecho prisioneros a más de 200.000. Solo 22.000 soviéticos consiguieron escapar. Sin que los alemanes se dieran cuenta de la magnitud de su enorme victoria, las extensas estepas del Cáucaso quedaron a merced de los nazis, puesto que en ellas ya no había contingencia militar soviética que pudiese defenderlas del enemigo.
Hitler, subestimando las fuerzas militares del enemigo ruso, pensó que podría apoderarse de las extensas estepas en donde se hallaban ricos yacimientos petrolíferos y tierras fértiles para el cultivo de cereales. Aquello permitiría a sus ejércitos contar con recursos suficientes para continuar la guerra y así privaría a los soviéticos de recursos necesarios para el avance de sus tropas. Por esa razón, ya en abril de 1942, antes de que Hitler obtuviera una victoria consolidada en Járkov, ya había autorizado la puesta en marcha de la Operación Azul, cuyos objetivos eran destruir la totalidad del Frente Sur soviético, consolidar su control sobre Ucrania, al oeste del río Volga, y apoderarse de los campos petrolíferos del Cáucaso. Por eso, las tropas alemanas que se hallaban al frente del ejército sur de los soviéticos fueron reforzados con más soldados procedentes del eje, siendo un total de 74 divisiones. El plan de los alemanes consistía en 3 objetivos fundamentales. Primero, un ejército conformado por tanques e infantería atacarían Kursk hacia Voronezh, después de lo cual continuarían atacando y consolidando sus conquistas sobre la margen izquierda del río Volga. Segundo, un ejército de infantería atacaría desde Járkov a los rusos y se movería paralelamente con los tanques a fin de alcanzar el río Volga. Y tercero, un ejército de tanques atacarían a los rusos ubicados en la zona baja del río Don, mientras eran flanqueados a su derecha por un ejército de infantería alemán. Hitler esperaba con este plan atrapar a los soviéticos, acorralándolos en varios grupos divididos entre sí para así derrotarlos con mayor facilidad. Por otro lado, Stalin intuía de que los nazis volverían a intentar su conquista sobre Moscú, por lo que colocó todo en derredor de la capital rusa a la mitad de toda la vasta contingencia militar que poseía por entonces la Unión Soviética, pues los soldados que por buen tiempo habían estado custodiando la frontera con Japón habían viajado al frente occidental de Rusia por orden de Stalin. Y solo la 10ª parte de los soldados soviéticos fueron enviados en el frente sur ruso, a fin de resistir a la Operación Azul de los alemanes, la cual fue puesta en marcha el 28 de junio de 1942. En ella los alemanes habían logrado hacer retroceder a los soviéticos tan pronto como penetraban, cual cuchillo afilado, a través de sus defensas. Para el 5 de julio, una tropa de tanques alemanes logró alcanzar el río Don en las proximidades de Voronezh, y así quedaron enzarzados en una amarga batalla en su desesperada lucha por capturar la ciudad. Los soviéticos, por su parte, lograron resistir con tenacidad a los tanques alemanes mientras ganaban valioso tiempo para emplearlo en reforzar sus defensas y así forzar a los alemanes a retirarse del campo de batalla. Los nazis apenas pudieron acorralar a unos cuantos rusos, en contra de sus exageradas expectativas. Hitler, enojado por los retrasos de sus soldados en la zona sur para con respecto a la Unión Soviética, dividió a toda la contingencia militar de allí en 2 grupos más pequeños. A uno le ordenó avanzar hacia los campos petrolíferos del Cáucaso, mientras que al otro le ordenó capturar Stalingrado y defenderla contra cualquier contraataque ruso. La división de las tropas en 2 grupos perjudicó la rapidez del avance de las tropas alemanas, lo que le dio tiempo a los rusos a consolidar sus defensas sobre Stalingrado. El 23 de julio de 1942, los alemanes consiguieron capturar Rostov del Don, pero los soviéticos continuaron luchando contra los nazis con una hábil acción de cobertura que enzarzó a los alemanes en una terrible lucha urbana por capturar la ciudad con pleno control sobre ella. Entretanto, Hitler mandó refuerzos militares hasta la urbe. A finales de julio, los alemanes reemprendieron con mayor vigor su ataque contra los rusos en la ciudad, y para el 10 de agosto, toda la sección urbana que quedaba en la orilla occidental del río Don logró ser conquistada, aunque en algunos puntos los soviéticos se resistían con ímpetu a no retirarse.
Algunos soldados alemanes consiguieron cruzar el río y formaron un frente amplio en contra del enemigo, mientras que otros, con ayuda de los tanques, atacaron hacia el sur y luego hacia el este de la urbe tras cruzar el río Don, lo que forzó a los soviéticos que por allí peleaban a retirarse. Mientras Rostov del Don era conquistada por los nazis, una tropa de tanques alemanes alcanzaba las cercanías de las montañas del Cáucaso, ubicadas a más de 450 kilómetros de la urbe en cuestión. Tras la consolidación alemana de la orilla oeste del río Don, un ejército alemán cruzó el río el 21 de agosto y comenzó a avanzar hacia Stalingrado. La aviación militar alemana Luftwaffe bombardeó la ciudad matando a 40.000 personas y convirtiendo gran parte de la misma en ruinas. Entonces ingresó en la urbe el ejército de infantería alemán desde el norte, mientras una tropa de tanques le seguía de cerca desde el sur. Entre la fuerza militar alemana y el río Volga quedaba un espacio de tierra vacío que fue aprovechado por los soviéticos para ocuparlo y así resistir a los alemanes. Entonces, el día 29 de agosto, los tanques alemanes comenzaron a atacar a los rusos al mismo tiempo que la infantería alemana se proponía hacer lo mismo, pero no lo lograron, pues los rusos les atacaron primero con tal fiereza que los inmovilizaron por espacio de 3 días cruciales, que hizo posible que los soviéticos escapasen en dirección hacia Stalingrado para defenderla de los nazis. Los rusos también enviaron refuerzos militares procedentes de Moscú en dirección sur para evitar que los campos petrolíferos cayeran en manos alemanas. El general ruso Zhukov asumió el mando de las tropas rusas ubicadas en Stalingrado y a comienzos de septiembre lanzó una serie de ataques contra la infantería alemana que hizo retrasar al enemigo su conquista de la ciudad. Después de unas 2 semanas de intenso ataque mutuo, los nazis lograron neutralizar el ataque de los soviéticos y reemprendieron su lucha por capturar la urbe.